Hola, ¿cómo están, hermanos? Les saluda su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México, y estamos ya de nuevo en nuestro devocional de miércoles, momento en el cual les damos la más cordial bienvenida. Antes de todo esto, quiero comentar a ustedes que resulta que en la parte de aquí atrás o aquí al lado los vecinos están haciendo remodelaciones en su hogar y hay albañiles trabajando, por lo cual es muy probable que a lo largo de esta enseñanza ustedes van a escuchar que están martillando o pegando, hermanos. Les ofrecemos de antemano, les ofrezco una disculpa, es algo que no puedo evitar, están trabajando y pues, hermanos, voy a tratar de que esta enseñanza sea clara para ustedes y tratar de que con mi voz o la fuerza de la voz se pueda cubrir un poco más el ruido del martillo que se oye aquí al lado por nuestros vecinos. Y pues damos gracias a Dios porque nos da de nuevo la oportunidad de poder compartir con todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Y pues también agradecemos a ustedes las oraciones que han realizado por nuestros familiares, amigos y hermanos que lo han solicitado, como nuestra hermana Natalia González agradece por las oraciones que hicieron por la señora Rosario, que es su suegra. La señora Rosario es su suegra, gracias a Dios salió bien de su operación, y Natalia agradece a todos ustedes sus oraciones. También nuestra hermana Angelina Reyes agradece las oraciones de todos ustedes por su hermana en la sangre, su hermana María Elena, infectada de COVID-19, pero que gracias a Dios está bien y ya en casa y saliendo adelante. También seguimos orando, amados hermanos, por nuestra hermana Lulú Montaño, para que Dios le pueda fortalecer en su organismo y a seguir fuerte y adelante. Seguimos orando también, amados hermanos, por nuestra hermana Mari Félix. El domingo platicamos muy poquito con ella, pero bueno, nos platica de lo que ha estado cruzando en cuanto a su salud y su enfermedad. Seguimos orando por nuestra hermana Mari Félix, y recuerden que el domingo también nos avisaron que nuestra hermana Toñita García ya está contagiada por COVID-19, pero que hasta el momento está bien, está en casa con síntomas muy leves. Esperamos en el Señor que esto siga así. Y pues recuerden también, hermanos, que estamos orando por nuestro hermano Gilberto Mancilla y nuestro hermano Jorge Ibarra, así como nuestro hermano Rodrigo González La Raza, los tres en busca de un trabajo. En el caso de Gilberto, ya sea un trabajo o la apertura o de un proyecto empresarial que está realizando. Y en el caso de mi hermano Jorge Ibarra es por un trabajo o por algún comercio que pueda realizar. Y pues bueno, en el caso de Rodrigo lo mismo, algún trabajo que Dios abra las puertas. Y agradecemos a Dios por su bondad y su misericordia. ¿Qué les parece, hermanos, si antes de poder empezar con este devocional de miércoles, pues vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por tu fidelidad, por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros y el amor que muestras en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Celestial, queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, pedirte que tú nos limpies y nos perdones de toda maldad, Padre amado. Gracias también por tu fidelidad de tal manera que hasta el día de hoy no nos hace falta nada y tú estás con nosotros, amado Padre. Señor, gracias también por el corazón de la mayoría de la Iglesia Bautista Peniel, que está siendo fiel en sus diezmos y ofrendas. Para ellos, Señor, los que están siendo fieles en sus diezmos y ofrendas, te pido, Padre Celestial, que les sigas colmando de bendiciones y que ese corazón dadivoso, pero además responsable en cuanto a la ofrenda delante de ti, tú lo vuelvas en muchas bendiciones para todos ellos, Señor. Gracias por tu bondad. Señor amado, también quiero seguir pidiéndote por nuestra hermana Mari Félix, porque tú le sigas fortaleciendo, ayudando en sus padecimientos, lo mismo que a su esposo Joel, por los trabajos que le están haciendo en sus dientes, Padre Celestial. Dales fortaleza, dales ánimo. Lo mismo te pido para mi hermana Lulú Montaño, que le sigas fortaleciendo, Padre Celestial, que le sigas ayudando a seguir adelante, dando ánimo y esperanza en ti, y esperamos que sus hijos Saúl y su familia ya hayan salido de esta situación del COVID-19. Agradecemos, Señor, por la forma en que obraste en la vida, en la salud y en la operación de la señora Rosario Suárez, suegra de nuestra hermana Natalia González. Gracias por escuchar las oraciones
y por mostrar fidelidad a Natalia y a su familia, Señor. También te damos gracias por la forma en que has obrado también en la salud y en la vida de María Elena Reyes, hermana de nuestra hermana Angelina, Dios eterno. Gracias por sacarla adelante, gracias por permitir que esté el Señor saliendo adelante de la COVID-19. Y lo mismo, Padre Celestial, te pido que tú sigas fortaleciendo a mi hermana Toñita García, que permitas que siga estando estable y con síntomas leves en su hogar. Padre Celestial, te lo rogamos en Cristo Jesús. También te pido por mis hermanos Gilberto Mancilla, Jorge Ibarra y por Rodrigo González, Señor La Raza, para que tú les abras las puertas de un trabajo o les des sabiduría para entablar un negocio y ayudes a Gilberto a tener sabiduría en cuanto a ese proyecto empresarial que tiene. Muéstrale si esa es tu voluntad, dale sabiduría y ayúdale, Señor, a seguir adelante, Padre. Pues gracias por tu bondad, bendito Dios. Queremos poner en tus manos este tiempo devocional, Padre Celestial, y exaltado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar con el devocional, hermanos, vamos a recordar que el próximo sábado a las 4:30 de la tarde vamos a tener la reunión de jóvenes, es por medio de Zoom. Jóvenes, les llega la invitación de la liga para que se conecten a Zoom próximo sábado 4:30 de la tarde. También si ustedes quieren invitar a algún joven o señorita para que se unan a nosotros, pues pídanos por favor la liga, con gusto se los vamos a compartir para que otros jóvenes y señoritas se unan a esta reunión de jóvenes que vamos a tener. Próximo sábado, 4:30 de la tarde, reunión de jóvenes. Y a las 6:30, cuarto para las 7, por ahí así, hermanos, vamos a tener nosotros la clase de escatología, que es el estudio de los eventos futuros, ¿verdad? Donde vamos a tener nuestra segunda clase y vamos a ver otros 2 términos más en cuanto a escatología bíblica, y vamos a dar nada más un recorrido rápido sobre los 7 eventos primordiales que vamos a ver de escatología bíblica. Así que estemos atentos. 6:30, cuarto para las 7 de la tarde el próximo sábado, ¿sí? Compartan, quieren ser instrumentos de Dios, quieren ser usados por el Señor, quieres participar de la obra del Señor, no te pierdas de esto y comparte estas clases y las predicaciones con otras personas, familiares, hermanos y amigos que quieras compartir o que no conozcan del Señor. Pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la meditación del día de hoy, hermanos, de miércoles, y vamos a hablar que la paciencia de Dios es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. Algunos de ustedes como creyentes se han preguntado: Señor, ¿por qué no nos quitas de una vez con esta situación del coronavirus o otras situaciones que se han venido dando? Señor, ¿por qué has tardado en tu promesa y no vienes ya por tu iglesia? ¿O por qué no juzgas ya de repente y de pronto o tan rápido este mundo? ¿Por qué, Señor, no lo haces así? Sácanos de todo esto. Pero también algunos de nosotros hemos recibido comentarios de personas que son incrédulas o agnósticas o ateas y que nos dicen: si Dios es un Dios de amor, ¿por qué está permitiendo tanta muerte y letalidad en el coronavirus? ¿Por qué hay tantas situaciones en el mundo? ¿Por qué tanta maldad y sufrimiento y enfermedad y muerte? Entonces, ¿por qué, si Dios es amor, por qué no nos saca de una vez de esto? Y ese es un cuestionamiento que hacen no solamente incrédulos, sino también algunos creyentes. Pues, hermanos, la respuesta es que la paciencia de Dios es para salvación. Y lo que queremos ver nosotros en este devocional del día de hoy, hermanos, es que responder el por qué Dios no viene ya pronto por su iglesia, es decir, ¿por qué mañana o en unas semanas, por qué no se da el arrebatamiento? ¿Por qué no Dios ya ha traído juicio a este mundo y de una vez nos lleva al cielo nuevo, tierra nueva? La respuesta es porque la paciencia de Dios es para salvación. ¿Okay? Si Dios ha esperado tanto en apariencia, es porque Dios quiere que muchos se salven. Por eso ha sido Dios paciente. En el Nuevo Testamento, sobre todo cuando se desarrolla un poquito más el tema de la paciencia, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento 2 palabras griegas que hablan sobre la paciencia. La primera es upomone, y esa palabra upomone se traduce como constancia, perseverancia o paciencia. Upomone entonces es el término griego, el original, pero se traduce como constancia, perseverancia o paciencia. Y te voy a mostrar solamente 2 versículos para que observes que esto es así. Por ejemplo, Romanos 8:25 dice el texto: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿verdad?
Entonces aquí habla de esperar, de perseverar, de tener constancia. De hecho, desde el versículo 24, Romanos 8, 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Hablando de la fe y de lo que tenemos como herencia en Cristo Jesús. Ese es un ejemplo. La paciencia es constancia, perseverancia, ¿verdad? Otro texto es segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, dice la Escritura. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, dice, desde el versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de su ministerio y de cómo, con tal de llevar a la reconciliación del mundo con Dios, mediante el Evangelio de Cristo, soportan todas estas cosas con paciencia, con perseverancia, con constancia. Entonces, la palabra upumone, entre muchos otros versículos, se traduce como constancia, perseverancia y paciencia. Pero hay otro término en las Escrituras, amados hermanos, hay otro término en las Escrituras que también se ha traducido como paciencia o longanimidad. Y el término griego que se encuentra en las Escrituras es macrotumeos, es macrotumia. Entonces la palabra macrotumia o macrotumeos se traduce como ira, furor o cólera. La palabra griega macro es largo o longanimidad o lejano, y la palabra thumos, que es thumia o thumos, es ira, furor o cólera. Entonces la palabra griega macrotumia está dividida en dos palabras etimológicas griegas, que es macro, es largo, lejano o longanimidad, y thumia, que es ira, furor y cólera. Cuando juntamos macro y thumias, entonces sale el término griego macrothumia, que quiere decir, entonces se ha traducido, como paciencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de macrothumia es alentar, retardar, alejar la ira o el furor de Dios. A eso se refiere. Macrothumia es alentar, retardar, alejar la ira del furor de Dios. Entonces, si lo decimos de otra manera, es que la palabra macrothumia o la paciencia de Dios se refiere a el acto deliberado de Dios para aplazar o retardar su ira o furor a causa del pecado de los hombres. Otra vez, si hablamos de la macrothumia, es decir, de la paciencia de Dios, nos referimos a el acto deliberado de Dios para aplazar o retardar su ira o su furor a causa del pecado del hombre. ¿Por qué Dios no ha venido ya? ¿Por qué no quita el coronavirus? ¿Por qué el Señor no ha actuado? Porque Dios es paciente, quiere decir que Dios ha retardado o alentado su ira para unos propósitos, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita. Y vamos a ver 5 propósitos por lo cual Dios ha alentado su ira o es paciente para no actuar, ¿verdad? Pues trayendo todo su juicio a este mundo. Vamos a ver 5 propósitos por los cuales Dios es paciente, es decir, no trae su ira luego, y una aplicación para el creyente. Entonces, el primer propósito lo vamos a encontrar en la segunda epístola del apóstol Pedro, si van conmigo, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 9. De hecho, el apóstol Pedro está hablando de los últimos tiempos donde Dios va a deshacer todo este orden presente y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Dice segunda epístola de Pedro, capítulo 9, pero les voy a leer desde el versículo 8, dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Entonces, el versículo clave aquí que queremos mostrar en cuanto al término macrothumia o paciencia es el 9. Y lo vuelvo a leer. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque, primera respuesta, ¿verdad? ¿Por qué es que el Señor no viene y nos arrebata luego o ya acaba con todo esto? Porque la paciencia de Dios es para arrepentimiento. Según lo que estamos viendo en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, entonces la paciencia de Dios se ha mostrado en que no ha querido consumir a este mundo, es decir, a esta creación, sino antes llevar al arrepentimiento a muchas personas. Entonces, otra vez, ¿por qué Dios no acelera su venida? ¿Por qué Dios no acaba de una vez ya con esta maldad? ¿Por qué Dios no viene ya por su iglesia? Porque la paciencia de Dios es para salvación. Otra vez, la paciencia de Dios se ha mostrado, según en 2 de Pedro 3:9, en que Él no ha querido consumir este mundo, a esta creación, sino antes llevar al arrepentimiento a muchas personas. Dios no ha acabado con este orden presente, simple y sencillamente porque en su paciencia Él retarda su ira para que muchos se arrepientan. Es decir, algo interesante, familiares, hermanos y amigos, detrás de la paciencia de Dios en esta macrothumia, es decir, el que Dios retarde su ira, en esto que Dios retarda su ira podemos encontrar pacientemente su misericordia. Por su misericordia Dios retarda su ira para que muchos en este mundo, ¿verdad?, puedan arrepentirse. Entonces después venga la destrucción de este orden presente. Otro versículo que nos podría ayudar a dar la respuesta de por qué el Señor tarda tanto en actuar o en destruir o en arrebatar su iglesia, y para decir que la paciencia de Dios es para este arrepentimiento, es Romanos 2:4. Y vayan por favor conmigo a la epístola de Romanos capítulo 2, va a ser el versículo 4, pero voy a leer desde el versículo 1 para que tengamos contexto de lo que nos está hablando este pasaje. Romanos 2, desde el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que lo hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4, que es la clave para responder esto. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque es que Dios no acaba ya con todo hombre y con la maldad del hombre. Pues según Romanos 2:4 es que la paciencia de Dios se muestra en que no aniquila a los hombres Dios aún, ya que Él espera su arrepentimiento. Todo lo que está sucediendo en este mundo, incluyendo el coronavirus, es por la misericordia de Dios. Él quiere que detrás de esta situación tan tremenda, tan dolorosa, tan difícil, los hombres lleguen al arrepentimiento y muchos se salven. Entonces, si en 1 de Pedro 3:9 Dios no ha acabado con el mundo, es decir, con esta creación, con este cielo, con esta tierra, para que muchos se arrepientan. Pero ya más directamente en Romanos 2, versículo 4, la paciencia de Dios es Dios ha retrasado su ira, mostrando su misericordia, y no nos ha aniquilado a los hombres, porque Dios quiere que muchos lleguen al arrepentimiento del pecado. Así que la paciencia de Dios es para arrepentimiento. Y acuérdense que es la palabra macrothumia, que quiere decir alentar su ira, alentar su furor. No es la palabra upomone, que es constancia, perseverancia o detener. ¿Sí me explico? Entonces, Dios detiene su ira para que Dios, ¿verdad? Porque Él quiere, que muchos hombres lleguen al arrepentimiento. Entonces, no acaba con el mundo, pero tampoco no ha acabado con los hombres, pero para que se arrepientan. Pero también está algo interesante, Israel. No nos podemos olvidar de los judíos. Dentro del plan eterno de Dios, siguen los judíos en el plan eterno de Dios, pero en una pausa, pero Dios no se ha olvidado de las promesas de Él para su pueblo Israel, los judíos. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos 9, 22 enseña algo muy interesante sobre este texto. Dice,
Les voy a leer desde el versículo 20, dice Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra u otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y que hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles? Este texto está hablando de que Dios tiene en pausa su trato con Israel, sus promesas y su pacto con Israel. Esto lo tiene en pausa, pero Dios no se ha olvidado de Israel, Dios no se ha olvidado de los judíos, y también Dios es tan misericordioso que los gentiles, no siendo en la antigüedad pueblo escogido, por su misericordia y por su gracia nos miró en Cristo, y ahora pertenecemos los dos, según Romanos 9 y Romanos 10, al olivo que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tanto judíos y gentiles ya pertenecemos al mismo pueblo de Dios cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, y esto ha sido por su misericordia. Dios, por su misericordia, no se ha olvidado de sus promesas de Israel, los judíos, por su gracia y su misericordia. Por eso no los ha acabado del todo, porque Él tiene un remanente fiel, ¿verdad?, entre los judíos. Por eso Dios ha letargado su ira, es decir, ha sido paciente con los judíos. Pero Dios tampoco se ha apresurado a acabar a todos los gentiles, porque Él ha aletargado o ha retrasado su ira para que muchos gentiles lleguen a la salvación por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Hablando de esto de una manera ya muy general, entonces, hasta que los judíos no reconozcan que Jesús es el Mesías, entonces Dios no abrirá de nuevo las puertas de su pacto para Israel. Pero también, según Romanos 3:25, para todo aquel judío o gentil que abra el corazón o reconozca que Jesús es el Salvador y el Mesías prometido, entonces habrá redención o justificación para él mediante Cristo, y por eso Dios es paciente para con ellos. ¿Quieren verlo? Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice la Escritura. Voy a leerles desde el 21 porque es muy interesante entender el contexto. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo 25, muy importante, a quien Dios puso, a Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ok? Entonces, judíos y gentiles por la fe en Cristo encuentran redención, salvación, vida eterna. Si la palabra macrotumia quiere decir alentar o retardar el furor o la ira, fíjense que propiciación quiere decir apagar la ira. Entonces, por su gracia, nuestro pecado, ¿verdad?, enciende la ira de Dios, pero por su gracia, la obra redentora de Cristo en su muerte y resurrección apaga o apacigua la ira de Dios. Dios ha sido paciente con nosotros, que en nuestros pecados pasados Él no trajo ira, ni nos acabó, ni nos consumió, sino que fue paciente para esperar en que tú y yo pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, su Hijo, como el Mesías, el Salvador y el Redentor, el único Redentor, y entonces podríamos entrar en redención, salvación y vida eterna. Por eso Dios no nos consumió, hasta que llegáramos a poner nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Y vamos a ver otro uso en cuanto a la paciencia de Dios, que es usada para arrepentimiento. Primera epístola de Pedro, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, pero vamos a leer desde el versículo 18. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, hablando de Cristo, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Y les explico esto. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que el Señor Jesucristo, al no pecar, al ser el justo, murió por los injustos. Él murió, ¿verdad? Y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro para su auditorio es ponerles un ejemplo. Dios no consumió al mundo antiguo de los días de Noé, ¿verdad? O de las generaciones antes de Noé. Dios no consumió a las generaciones antes de Noé por su pura ira, sino que fue paciente, es decir, retardó, retrasó su ira hasta el día en que Noé terminó de fabricar el arca. Hasta el día que Noé terminó de fabricar su arca, entonces hasta ese día Dios desató el juicio por medio del diluvio. Es lo que está diciendo entonces el apóstol Pedro. Es decir, otra vez, Dios no consumió a los hombres o las generaciones antes de Noé, no las consumió, sino hasta que vino el diluvio. Y el diluvio no vino sino hasta que Noé terminó de construir el arca. También, esa es una respuesta, hermanos. ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? ¿Por qué Dios no acaba no solamente con el coronavirus u otras cosas? Es porque Dios en su paciencia retarda, ¿verdad? Retrasa su ira, su juicio, su furor, ¿verdad? Porque Él ya puso un tiempo determinado del fin. No es cuando el hombre quiera, no es cuando nosotros presionemos, no es por más que tú y yo ayunemos, eso que quede claro. No porque tú ayunes o porque estemos orando, Dios va a apresurar o acelerar el día del juicio, o va a acelerar su venida a Cristo, o va a acelerar entonces el acabar con la maldad de este mundo, o va a acelerar entonces el que vengan cielos nuevos y tierra nueva. Dios ya tiene un momento determinado para juzgar este mundo y darle fin a todas estas cosas. Esa fecha nadie la sabe, ¿verdad? Nadie la sabe. Dijo el Señor Jesucristo, nadie sabe, dice, ni el Hijo lo conoce, sino solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué Dios no ha acabado con la maldad y todo lo terrible de este mundo? Porque Dios en su mente y en su eterna sabiduría ya tiene una fecha para el fin del mundo, y esa fecha solamente la conoce Él, y Él va a cumplir esa fecha. Mientras tanto, no nos consume por su gracia, por su misericordia. Él ha aletargado, ha retrasado o alentado su ira, ha sido paciente para que muchos se arrepientan. Por lo cual, quiero comentarles esto. Si Dios ha retrasado, aletargado su ira para que muchos se arrepientan, tú y yo, ¿por qué no tomamos la posición misericordiosa y paciente de Dios para que muchos se arrepientan y compartimos del Evangelio de Cristo? No te quejes de la maldad del mundo, no te quejes de la falta de discernimiento del inicuo, no, tampoco maldigas su maldad, sino que ora al Señor para que te dé de nuevo y seas un instrumento poderoso en sus manos, para que a través de la predicación del Evangelio, por medio de tus labios, ¿verdad? Y también de la iglesia que hace estas enseñanzas para que tú puedas compartir, entonces Dios obre en arrepentimiento en el corazón de esas personas y se arrepientan. Algún día tú y yo, hermano, hermana, familiar y amigo, estuvimos en una situación similar y alguien oró por nosotros, nos habló de Cristo, ¿verdad? Y la luz de Cristo nos alumbró, pusimos nuestra fe en Él y ahora tenemos salvación y vida eterna, porque Dios fue paciente para con todos nosotros. Entonces, ¿por qué Dios no acaba con la maldad? ¿Por qué Dios no arrebata ya de una vez a la iglesia? ¿Por qué Dios, entonces, Cristo no trae su segunda venida? Porque su paciencia es para arrepentimiento. Otra vez, la palabra macrothumia quiere decir aletargar o retardar, alentar la ira o el furor. Dios no ha traído su ira porque Él
quiere que muchos se arrepientan. Dios no acaba con el mundo, punto número uno, como lo vimos. Dios no ha acabado con el mundo, es decir, con este sistema en el que vivimos, porque quiere que los hombres se arrepientan. Dios no ha acabado con el género humano porque Dios quiere que el género humano se arrepienta. Dios no ha acabado con Israel, con los judíos, su pueblo, porque Él sabe que va a haber un remanente fiel y Él es paciente para que ese remanente se convierta y en su momento lo hará, y todas las promesas y pactos de Dios para Israel regresarán a sus manos. Dios entonces también, hermanos, no acaba con nuestra vida o no acaba con este mundo pecador, porque Él quiere que llegue a la redención por medio del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que es su muerte y su resurrección. Y por supuesto, nosotros, por más que nos esforcemos, no podemos pedirle a Dios que acelere, ¿verdad? O que lo haga en el momento que nosotros queramos, el consumir este mundo, o el que nos arrebate ya, o el que ya venga Cristo, porque Él ya tiene una fecha determinada. Nuestro papel sí es esperar en el Señor. Y yo te decía que hay una última aplicación en esto, Gálatas 5, y te va a sonar algo interesante. A mí me causó interés cómo lo marca el texto. Gálatas 5 dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Dice, contra todas estas cosas no hay ley. Entonces, si tú te das cuenta, en el versículo 22 dice que el fruto del Espíritu, dentro de eso está la paciencia. Te quiero decir esto, cuando nos echamos un vistazo en el griego, no es la paciencia de upomone, que es perseverar o constancia, sino que habla de la paciencia de macrothumia, es decir, que el creyente tiene que adquirir como fruto del Espíritu, aletargar su ira, aletargar su furor, ¿verdad? Es decir, no debe desquitarse ni vengarse, porque Él ha adquirido por medio de Cristo, su muerte y resurrección, y por la llenura del Espíritu Santo, el carácter de Dios, que es paciente. No se apresura a Dios a vengarse, porque es más grande en misericordia y lento para la ira. Y eso lo hemos adquirido en Cristo, y por medio del Espíritu, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Así que, ¿por qué Dios no acelera su ira, su venida, o el arrepentimiento de la iglesia? Ya tenemos esta respuesta, principalmente porque Dios ha retardado su ira para arrepentimiento. Es decir, otra vez, la paciencia de Dios es para arrepentimiento. Espero que esta devocional, esta enseñanza haya sido de edificación, de aprendizaje para ti, a llevarlo a la práctica. Compártelo con otros, ponte a orar, que Dios te use como un buen instrumento de su gloria, ¿verdad? Y acuérdate en todo momento, la paciencia de Dios es para arrepentimiento. Que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta pronto.